Buenas tardes. Muchas gracias por venir. En primer lugar, darles las gracias a todos por su presencia aquí. Hoy tenemos la presentación de un libro de Antonio Rovira, que es una colección de artículos que se han ido publicando a lo largo del tiempo. Y tenemos, ya conocéis todos a Manuela Carmena y a Raúl del Pozo. Es decir, tenemos un abanico bastante amplio. Y en Blanquerna siempre hemos procurado ser plurales, que todas las opiniones estén y al mismo nivel. Inmaculada Sánchez va a hacer un poco de presentadora y de coordinadora y de directora del acto. Cuando quieras, Inmaculada. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí. La verdad es que es un placer compartir una tarde como esta de diálogo y debate, sobre todo cuando llevamos tantos meses de aislamiento y de que nos cuesta mucho encontrar el momento de partir con los demás. Si para todo el mundo esto ha sido un gran problema y, en fin, un suplicio, creedme que para los periodistas, que no hay nada que nos guste más que hablar y discutir, ha sido una auténtica tortura. Así que realmente estar hoy aquí ya con una parte presencial de público es un gustazo y bueno, venir a Blanquerna lo es siempre porque, como han dicho, es un sitio en el que siempre se respetan todas las opiniones, debate, se habla con libertad, incluso en los peores momentos, y siendo la sede de la delegación del Gobierno catalán en Madrid, la verdad es que tiene mérito, hay que decirlo. Muchas gracias también a los que nos estáis siguiendo por streaming, es la otra oportunidad de ampliar el auditorio, y los que estéis desde vuestras casas, pues también muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Todos esperamos volver a vernos, volver a tocarnos como antes, con ganas. Pero bueno, mientras tanto, aquí cumplimos las normas, el público está con mascarillas, los que estamos aquí estamos todos vacunados con segunda dosis, lo hemos comentado, nos vamos a quitar mascarilla porque tenemos distancia, pero respetamos todo, lo cual quiere decir algo sobre nuestra edad, que ya estamos vacunados, pero yo creo que podemos hablar con mayor tranquilidad quitándonos la mascarilla. Bueno, me presento, aunque ya lo ha comentado Felipe. Yo soy Inmaculada Sánchez, directora de la revista El Siglo de Europa, un semanario especializado en eso tan aburrido últimamente, que es la política española, ¿no? Y bueno, que este año cumplimos 30 años de estar en los kioscos y en la web. Y voy a ejercer, encantada, por supuesto, de moderar un poco el debate. Voy a intentar hablar poco, ¿no? Este diálogo es de voces mucho más autorizadas que la mía y interesantes, que vamos a hablar de política, de convivencia, de derechos, de libertades, de constitución. Bueno, es el nuevo libro de Antonio Rovira el que nos ha brindado la ocasión. Mejor imposible, ¿qué ocasión? De verdad que estoy convencida que ni el autor ni la editorial, Catarata, que también hay que decir que hay que agradecer mucho a los libros de la Catarata que hayan mantenido vivo el debate político en este país, pese a todas las dificultades, gracias a la editorial. No creo que ni el autor ni la editorial buscaran un día tan estupendo y oportuno y coincidente de debate político en este país como hoy. ¿Quién desearía más una presentación como hoy, cuando hemos tenido una sesión de control al Gobierno en el Congreso tan animada como la de esta mañana? Bueno, presentamos el libro Cabos, ¿no? que es un recopilatorio, en buena parte, aunque hay ampliación y ha habido textos nuevos, de las tribunas que Antonio Rovira ha publicado en El País entre 2016 y 2020. Bueno, época muy tranquilita, ¿no? La recordamos. Y recala en temas, pues, desde el Estado, los nacionalismos, el poder de la judicatura, la libertad, eso que se ha hablado tanto en la campaña del 4M, ¿os acordáis, no? La libertad también, habla Antonio Rovira de ella, de la Unión Europea, de la Constitución. Pues por eso Antonio también ha pedido tan acertadamente a los dos invitados que nos acompañan, Manuela Carmena y Raúl del Pozo, que acudieran hoy a comentar estos temas que el libro despierta, ¿no? Rovira no necesita presentación, pero bueno, la voy a hacer brevemente, pinceladas. Es catedrático de Derecho Constitucional, doctor en Derecho, licenciado en Filosofía, además de director del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos y director de la Cátedra UNESCO de Cultura y Paz y Derechos Humanos.
Manuela Carmena todavía necesita menos presentación, jueza, jurista, política, anterior alcaldesa de Madrid, la primera que consiguió arrebatar a la derecha la alcaldía de la capital en 26 años, y una voz crítica, heterodoxa de la izquierda, a quien agradecemos mucho que esté hoy con nosotros. Raúl del Pozo, periodista de referencia, ha transitado los tiempos en los que esta profesión, ser periodista en España, era un plus político, tenía un plus político e intelectual que más quisieran muchas redacciones actualmente, Raúl. Lo envidiamos con salud, vamos, una envidia sana. Gracias por estar hoy también aquí con nosotros. Voy a dar una primera palabra a nuestros invitados, pues para que nos hagan, en fin, una primera valoración de lo que les sugiere el libro, qué capítulo les ha gustado más y qué les ha sugerido. Y luego, bueno, iniciamos un coloquio al hilo de los temas que nos sugiere Cabos. Entonces, si queréis, empezamos. ¿Empiezas tú, Raúl? Yo de telonero. Venga, pues Raúl, adelante y nos cuentas qué te ha parecido. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar con ustedes. Antonio Rovira es un extraño barcelonés que fue educado por dos grandes viejos de la historia reciente de España, Tarradellas y Tierno. Tarradellas fue su padrino de bodas. Aquí está su encantadora mujer. Y Tierno, su maestro y preceptor. De la maestría de los dos sabios surgió un conspirador, un eterno conspirador, la síntesis del catalanismo y del socialismo, un optimista de la razón, un demócrata de los de antes. Trabajó junto al viejo profesor en el campo de la teoría del Estado, que dijo de Antonio: se trata de un académico fundamentalmente responsable, un ejemplo de lo que debe ser un profesor. Antonio Rovira dirigió, recopiló el prodigio de las obras completas de Tierno. Yo lo tengo en mi casa y abarca toda la biblioteca. Las obras completas de Tierno. Escribió más que el Tostado, Tierno. Ya saben que lo cita Lope de Vega diciendo que el Tostado escribió mucho más que él. Casi tanto como Menéndez y Pelayo. 6 tomos de 1200 páginas. Creo que es el intelectual que anduvo más allá del horizonte en la filosofía de la praxis. Fue además el baranda de la movida, con su traje cruzado, chaleco y sombrero gris, que también escribió el preámbulo de la Constitución, nada menos. Quizá el mejor, o casi el único, porque en España ha habido pocos pensadores políticos. Dijo de él Raúl Morodo que nunca fue masón, a pesar de ser ateo. Buscó como su discípulo preferido, Antonio Rovira, la utopía libertaria del marxismo, aunque parezca contradictorio. Hoy hablamos de ese amigo encantador al que yo quiero mucho, llamado Antonio Rovira, que para mí ha sido un maestro, un catalán sabio y pragmático, que rectificó algunos de mis odios terribles, como el nacionalismo. Aprendí eso, que el nacionalismo era la guerra, especialmente en las vísperas del indulto, del que yo estoy en contra, él no. Él, desde su desprecio al fanatismo, intentó convencerme de que el indulto puede ser como una pala para ir cubriendo las trincheras. Me recordó que todas las rebeliones han terminado en indultos. Me hizo comprender que esta sedición no es terrorismo. Siempre me insistió en la idea de que el conflicto de Cataluña solo se puede resolver con la herramienta de la inteligencia y recordó que hemos cedido poderes a Europa y allí hay un tribunal supremo por encima de los tribunales supremos de las naciones. Y estamos aquí para presentar su último y bello libro, Cabos, un libro que iza la razón frente a las banderas, un homenaje al cabo suelto de Tierno. Es un libro escandalosamente moderno, lejos de la falta de compromiso de los posmodernos y los viejos nuevos filósofos que resultaron unos pelmazos. Hace un estudio sorprendente de la globalización y habla de ropones, del poder, el poder que es esa conspiración permanente. Habla de Europa, el último baluarte contra los bárbaros. Y habla de ese enredo entre monarquía y república, que es una cosa, ahora yo creo que son para la revista del corazón. Todo con un estilo innovador, lejos de lo ya pensado y sobado.
El divertido autor señala que hemos entrado definitivamente en la época de la imagen, de las apariencias, de la seducción. Atraer, emocionar, gustar, el maquillaje, las máscaras, lo dominan casi todo. Lo importante no es tanto lo que se dice, sino quién lo dice. Pero no todo puede dar igual. No solo la belleza, el placer y la diversión pueden seducir, también la justicia, el medio ambiente, el trabajo bien hecho, los derechos humanos, también pueden conquistar los corazones. Él los conquista con su escritura profunda y divertida, donde nos recuerda la posverdad y que la convivencia está en las redes sociales y que las apariencias no engañan. En las redes el que miente triunfa, eso está claro. Nos hace saber que en España nos falta la cultura del reconocimiento y sobra el odio y la sospecha. Tratamos a algunos políticos como a rufianes, yo sin ir más lejos, sin caer en la cuenta de lo que nos dejó dicho Shakespeare. No sería César un lobo si nosotros no fuéramos ovejas. En fin, es un texto con 24 reflexiones sobre el cambio de época en el que estamos metidos. Es una revolución de las grandes que ha hecho pequeño y desordenado el Estado de Derecho y donde triunfa lo inútil. Claro que algún día levantaremos la cabeza, la cuestión es hacia dónde y por qué. Es un libro ameno, de fácil lectura, que señala los peligros, pero también la esperanza de un futuro mejor, aunque no dice cuándo ni cómo. Son unas reflexiones llenas de sentido común, que tratan las cuestiones de más actualidad, desde la eutanasia a la Constitución, desde la cultura a la globalización, de Europa, de Cataluña y desde la libertad absoluta. Dice que las palabras tienen alas, que son mágicas y sirven para mucho, aunque no pueden justificarlo todo. La verdad, por ejemplo, tan grande, tan hermosa, que nadie sabe lo que es, tan amplia, tan majestuosa, tan buscada, significa tantas cosas que se ha convertido en un disfraz, en una palabra caprichosa, interesante, que no compromete y obliga a muy poco al que la dice. La verdad es mentira, nunca es lo que parece, como la palabra independencia que pertenece al mundo de las creencias y se ve más hermosa de lejos que de cerca. Define Europa como una confederación de estados democráticos, quizá el experimento de gobernanza más innovador e importante que hay en el mundo, posiblemente en la historia. Una estructura que refuerza económicamente y democráticamente a nuestros pequeños estados frente a los grandes imperios. Es un buen libro, de un buen autor, de un amigo mío. Pido para él un aplauso. Muchas gracias, Raúl. Un buen comienzo. Manuela, coméntanos qué te ha parecido el libro, qué te sugiere. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que, a diferencia de ti, Raúl, que tú tienes esta amistad profunda con Antonio, yo conozco a Antonio y le tengo por amigo, pero fíjate tú qué casualidad tiene la vida. Yo he llegado a Antonio por Matilde. Matilde es quien realmente es mi amiga, Antonio también, pero Antonio es amigo adherido, es decir, amigo consorte. Matilde y yo fuimos compañeras en la audiencia provincial y desde entonces hicimos una buenísima amistad y además de tener el placer de trabajar con ella, me permitió conocer a Antonio y su gran capacidad intelectual y su enorme posibilidad para profundizar en todos los temas a los que tú te has referido, ¿no? A mí el libro me gusta y me gusta mucho el título. Bueno, te digo, el libro me gusta, además me parece que es el típico libro fantástico para llevar en el bolso, para el metro, para todo esto, porque no pesa y se lee muy bien. Es una letra gordita, se ve muy bien, sin mucha luz, estupendo, ¿no? Y el libro, pues efectivamente, está muy bien y me gusta mucho el título, ¿no? Porque cabos, sí, son los cabos se pueden entender, el cabo tiene diversa terminología, pero hay una que es la que aquí me interesa, que tiene que ver con el ovillo, es decir, el cabo del ovillo es el principio del ovillo, ¿no? Y yo creo que Antonio, pues, lanza cabos, lanza principios que van a determinados ovillos y que son de los ovillos donde nosotros nos tenemos que situar para analizar los cabos, porque esos cabos nos llevan a esos ovillos, ¿no? Yo creo, Antonio, que tú lo que haces es sembrar, efectivamente, lanzar esos cabos para reflexionar, ¿no? Y yo te diré que pienso que son, claro, utilísimos. Yo tengo aquí
señalado el que para mí me parece que es como el que inicia la estructura de dónde estamos y que va al ovillo mayor, como si dijéramos, ¿no? Dice aquí Antonio, dice, hemos entrado en el tiempo del futuro y el mundo es un campo de batalla que va a su aire y la mayoría de los países se muestran incapaces de seguir el paso. Nuestras actuales instituciones democráticas, que no son ideales, pero sí necesarias, imprescindibles, han entrado en un proceso de fragilidad, de ineficiencia, que parece imparable y revolotean desesperadas mientras languidecen. Y este es nuestro gran problema, porque necesitamos más que nunca que las instituciones sigan haciendo el mismo trabajo, pero en condiciones muy diferentes. Vaya cabo, eso sí que es un cabo y nos lleva a un verdadero ovillo, ¿no? Yo creo que para mí, he subrayado diversos párrafos porque Antonio, como lanza tantos cabos, pues como tú decías muy bien, Raúl, se refiere a todo. Pero yo me quiero centrar en este porque creo que es la esencia de donde estamos. Porque si fallan las instituciones democráticas, hemos fallado. Hemos fallado como generación, hemos fallado a la historia. No puede ser. No puede ser que algo que costó tantísimo a la humanidad. A mí me gusta mucho recordar lo que significó a lo largo de la humanidad la lucha por la democracia. Me encanta profundizar en la historia y me encanta ver lo que significó a mediados del siglo XIX, cuando nada menos que quien estaba en ese momento en el Vaticano, Pío IX, dijo con toda claridad que aquel que se considerara demócrata iba a ser excomulgado, porque entendía, además, que el liberalismo era un pecado mortal. Hubo una oposición a la democracia terrible, es decir, que Sardà y Salvany, que es un autor catalán integrista como no hay nadie, y del que además ha hecho un libro muy interesante, uno de los afectados por el proceso, un historiador que ahora mismo no recuerdo el nombre, ha hecho un libro interesantísimo en el que explica que este catalán ilustre, aunque fuera un tremendo conservador, y un beligerante total contra la democracia, tuvo un éxito extraordinario. Su libro, El liberalismo es pecado mortal, se vendió, se tradujo, y es verdad que fue, digamos, el primer impulso de utilizar los medios de comunicación para la confrontación reaccionaria, ¿no? Es interesante ver aquello lo que significó, y sin remontarnos, sin quedarnos ahí, a mí me apasiona, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sexenio democrático y, digamos, la época en la que llega al poder, pues, por ejemplo, alguien tan particular como Argüelles. Estamos cansados de coger el metro en la estación de Argüelles y no sabemos quién era Argüelles. Estamos cansados de conocer que hay una calle que es el Tutor y no sabemos que tiene una particularidad especial, ¿no? Y digo esto porque hay una mujer que es Juana de Vega, y me gusta mucho hablar de esta mujer, que es la viuda de Espoz-i-Mina, a quien se le encarga la tarea absolutamente trascendental de conseguir que la reina Isabel II pudiera ser una reina constitucional, ¿no? Ella escribe un diario, es el diario de Juana de Vega. Si vierais constantemente la referencia que hace a la libertad, somos los que luchamos por la libertad, nos están persiguiendo. Ella cuenta la auténtica, digamos, persecución, ¿no? Porque es verdad, y por eso he citado estos dos hitos históricos, porque es verdad que la historia nuestra, la historia de España, pero también la historia del mundo, es una historia de la lucha por la democracia. Y por eso a mí me parece tan impresionante este párrafo tuyo, que estoy totalmente de acuerdo, pero el que hay que abordarlo, y hay que abordarlo de una manera clara, inteligente, yo diría imaginativa y cuidadosa. Y por eso yo ahora ya me voy a callar porque creo que lo interesante es el debate. Yo creo que estamos en un momento en el que yo no paro de decir que lo que hay que hacer es cuidar la democracia. Y no digo defenderla, no digo luchar por ella, digo cuidar. Llevamos mucho tiempo en que hemos expresado nuestra voluntad de la continuación de aquello que creíamos que se debería continuar a través de términos completamente belicosos, beligerantes. Hemos hablado de la militancia política, hemos hablado de los partidos, hemos hablado de las luchas. No, estamos en un momento en el que hay que reflexionar y darnos cuenta que a lo mejor lo que ocurre es que a lo público hay que tener la misma consideración que a lo privado. Y si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los nuestros, cuidamos a los que queremos,
cuidamos lo que nos parece que es importante que siga adelante, tenemos que cuidar el sistema que tanto costó conseguirlo y que es lo que necesitamos. Por eso yo insisto mucho en esa tarea a la que además me apunto con un entusiasmo grande, que es el de cuidar la democracia, ¿no? Y sobre eso yo creo que tenemos que hablar. Yo quisiera sugerir, nada más que sugerir, porque es interesante para el debate, que cuidar significa sobre todo estar al tanto de aquello que nos preocupa, de lo que necesita, de lo que imagina para continuar el desarrollo. Cuidar significa estar atentos a aquello que es necesario que cambie, porque no hay un cuidado estático, el cuidado siempre es dinámico. Es decir, si cuidamos una planta, la vemos crecer, cuidamos un niño, cuidamos la casa, hay algo dinámico en el cuidado. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser conscientes y decir, hoy por hoy, las instituciones democráticas, tal como están, necesitan cambios, porque nos lo está exigiendo ese cuidado que nos preocupa. Yo no sé si vosotros habéis reflexionado lo que significa que en las últimas elecciones francesas el nivel de abstencionismo haya sido el 68%, el 68, 65, 68, ¿no? ¿Qué significa? Significa una enorme alerta, de decir, esto no va bien, cuidémoslo. ¿Qué necesitamos? Yo creo que necesitamos profundizar en lo que significa la clase política, lo que significa el contrato de representación y eso a lo mejor nos lleva a pensar que algo que ha sido la única alternativa que hemos siempre ofrecido, como ha sido la de las elecciones tal y como las conocemos, la de los partidos políticos tal y como lo conocemos, a lo mejor hay que recurrir a algunas singularidades que ya se están debatiendo en el mundo. Un politólogo belga, que es Ivan Reijbjerg, que no sé si digo bien el nombre, tiene un libro muy interesante que recomiendo y se llama Contra las elecciones. No es que él esté contra las elecciones, sino que él lo que dice es, detecta algunos de esas necesidades de cambio que vivimos y habla mucho de la necesidad de hacer compatible también algunas representaciones políticas por sorteo. Es audaz, pero es interesante. Y cuando cuidamos, hay que saber que a veces hay que tomar decisiones audaces. Muy buen arranque, Manuela. Raúl, muchas gracias. Ahora el autor, que nos remitas un poco de al menos lo que has pretendido transmitir con estos artículos tuyos. Cuéntanos. Bueno, primero agradecimientos, ¿no? Y es obligatorio, y más en este caso en concreto. Yo no sé, casi tendría que hacer solo agradecimientos. En primer lugar, Inmaculada, te agradezco muchísimo que hayas aceptado, y que nos hayas presentado y nos hayas moderado. No te conocía personalmente y espero conocerte muchísimo mejor a partir de ahora, si tú quieres, claro. De acuerdo. Y después, bueno, pues qué decir de Raúl del Pozo. Bueno, Raúl del Pozo es una persona a la que admiro muchísimo. Me honra con su amistad, ya desde hace muchísimos años. Y bueno, pues que estés así aquí y hayas dicho lo que has dicho de mí, pues para mí ya merece escribir el libro. Es decir, a lo mejor escribo otro para ver si lo vuelves a decir, ¿no? Porque ya uno sale empoderado de estas historias, ¿no? Y por lo tanto te agradezco muchísimo. Y Manuela, sí es cierto que nos conocimos a través de Matilde, pero es que yo en esta vida prácticamente todo lo he hecho a través de Matilde. No solamente eso. Bueno, el reconocimiento que te tenemos por el trabajo que tú has realizado es muy grande, ¿no? Y por los puestos que has ocupado y sobre todo por los principios que defiendes con el coraje que lo haces. Y por tanto decir claramente, estoy un poco ruborizado porque yo no sé si el libro merece tanto, ¿de acuerdo? Ahora, a lo mejor ha sido la excusa como para poder estar reunidos y poder, digamos, tratar estos temas. Y solo con esto pues ya estaría más que justificado. Bueno, pues el libro no es más que eso, reunir una serie de artículos, unos escritos, como se ha dicho, en El País, pero otros surgen de otros resúmenes de otros artículos que he publicado pues, en revistas más académicas. ¿Y por qué? Pues lo hice porque, en principio, bueno, porque los profesores siempre nos gusta publicar las cosas muchas veces, ¿sabes? Entre otras razones, porque aquí sabéis que los profesores cuanto más volumen de publicación tienes, mejor profesor eres en este país, ¿no? Es una cosa tremenda. Entonces, pero no solamente por eso, sino que en este caso creo que
reunirlos aquí pues, tenía una cierta actualidad y en principio me haría ilusión. Todos los artículos, claro, el libro no son artículos ni son libros sobre un solo tema, sino son cabos. Cabos que dices, rememorando a tierno, sí, pero contradiciéndolo un poco, porque claro, cabos sueltos yo no sé si es posible. Los cabos siempre están sueltos. Pero se refiere no al geográfico, sino a todos. Los cabos del telar. Pero el cabo siempre está suelto, si no, no es cabo. Ya. No es cabo, y por eso yo le he puesto cabos, solamente como para contradecir un poco. Bueno, no lo sé, a lo mejor, pero los cabos del telar son puntas, no pueden. Claro, es la punta. Y por tanto está suelta. No, que va. Ahí es donde se ve la diferencia entre la cultura femenina y la cultura masculina. No. Nada. Buen apunte, Manuela, desarrolla. El cabo del ovillo es el principio y va estirando. Pero está suelto. Que va. Va detrás todo el hilo. Bueno, hombre, pero el otro, pero él sí está suelto, no está unido a nada. Sí, está unido al resto del hilo. Pero entonces no es un cabo. Si está claro, es el cabo, tiras del cabo. Bueno, no sé. Pues yo en principio os lo pongo. Pues mira, ya me he equivocado hasta en el nombre del libro. Es decir, empezamos bien, ¿no? Hay discusión, esto promete. El libro está equivocado. No, lo demás pues son reflexiones del momento en función de los temas que se están tratando. Digamos, estamos como siempre en la historia, ¿no? Estamos en problemas, pero en este momento los problemas pueden ser mayores o de mayor dimensión porque estamos en un proceso de cambio muy grande y muy acelerado. Y por lo tanto, que las estructuras, pues resultan un poco insuficientes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en estos momentos de tanta indeterminación, de tanto cambio, pues las pasiones vuelven a florecer, ¿no? O a coger una mayor, siempre han existido, pero mayor dimensión. Entonces, todos los problemas o todos los temas que surgen, pues ya se utilizan en función de algunas banderas automáticamente y no se profundiza un poco en ellos, no se reflexiona un poco en ellos como para buscarle solución. Pero eso y siempre ocurre así, en gran medida puede ocurrir siempre así, pero ahora de una forma muy clara. Sacas el tema, por ejemplo, estoy hablando del tema del aborto, a favor o en contra, y en favor o en contra en función de posiciones normalmente políticas, es decir, ¿no? Y ahí es una lucha a muerte de unos contra otros, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que después ves que, bueno, pues sale la ley y nadie se recurre, pero ni el tribunal quiere solucionarla y los problemas se disuelven con el tiempo, ¿no? Y se van asentando con el tiempo. Lo estamos viendo ahora con el tema de los indultos, ¿no? También es una batalla y a mí me cuesta, si me preguntan, me cuesta pronunciarme en estos términos, de tal como se están planteando los problemas, ¿no? Entonces, digamos, porque el problema ya es un problema de situarte inmediatamente, ya no entras a razonar un poco y a matizar un poco la cuestión, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues los temas que trato aquí, por ejemplo, la eutanasia, pues la eutanasia igual, la eutanasia se ha aprobado la ley, pues ya en principio ya nos vamos olvidando, ¿no? de que pero la eutanasia ha sido también una cuestión de banderas en el momento que se estaba discutiendo. Y sin embargo, digamos, uno puede discutir el contenido de la ley o no de la ley, pero en el siglo en el que estamos, ¿no? Digamos, que no te dejen elegir la forma de morir y sin embargo que esta la tengas cuando no quieres. Es decir, que uno se muere cuando no quiere y le prohíben morir cuando tiene posibilidades de decidirlo, es algo que no tiene sentido. Otra cosa que puede hacerlo más, menos, no sé qué, pues introducir elementos, tenemos un psiquiatra aquí, pues esto puede ser elementos de toda naturaleza, es decir, cuidados paliativos, lo que sea, no lo sé, pero digamos, vemos que el problema que en un momento se utiliza como un instrumento político y que es muy difícil razonar, después con el tiempo se va asentando, ¿no? Y va calando y va acogiendo pues, la propia realidad que tiene, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchos de los temas, algunos son advertencias o avisos que
que a mí que me saltan, ¿no? En cuanto a estructuras, pero otros es eso, el tema de la cultura también, es decir, claro, el tema de la cultura, hay una gran batalla entre el derecho a la cultura, no se ha planteado, y si se plantea también como una lucha entre los propietarios, los que hacen la cultura, ¿no? Y los que la usan. Actualmente solamente es reconocido como derecho fundamental la protección a aquellos que hacen la cultura y por lo tanto y que pueden, ¿no? Pero no a los que acceden a ella, no está reconocido como derecho fundamental ni tiene ninguna clase de protección en la Constitución. Y claro, pues bueno, pues es un tema que yo creo que se tendría que tratar. En principio porque la cultura es necesaria para poder ser libres, ¿no? Eso lo decía un clásico, el ignorante no puede ser libre. Digamos, pues, y regular eso, regular el acceso a la cultura, ¿no? Y el derecho como un derecho fundamental, necesario para poder pensar, para poder ser persona. Pues bueno, estas son las cosas que se me han ido ocurriendo y las que he escrito. Otra cuestión, lo que hacemos, el derecho a la información, ¿no? Con las noticias falsas, y la gran confusión que existe ahora, pues bueno, es otra de las cosas que era tratarlo. Y ahí me surgió algo que también con Carmen hemos hablado, el concepto de verdad, que es el que utiliza la Constitución. La Constitución, para diferenciar la opinión, cada uno opina lo que quiera mientras no ofenda a un tercero, pero de la noticia, de la información, el concepto que aplica la Constitución es el de la verdad. Dice, la diferencia es que para informar es necesario que sea verdad y para opinar no es necesario. Esta es la diferencia. Pero claro, es que el concepto de verdad es inútil, no sirve para eso. Es un concepto que ha utilizado la Constitución que no sirve, porque es un concepto, como digo, pues bueno, muy volátil. La verdad es mentira. Es decir, ¿qué es verdad? Lo que sí se tendría que haber puesto es la técnica, el trabajo profesional. Ese sí. Eso sí. La búsqueda de la realidad, eso sí. Eso es lo que diferencia a lo que es la opinión de la noticia. Y lo que puede hacer que una noticia, digamos, aunque perjudique a terceros, pues no tenga consecuencias. Es el trabajo profesional, es el trabajo el tuyo, ¿de acuerdo? El de intentar decir y exponer lo que es la realidad. Eso sí, es la técnica, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, un trabajo, pero no en principio el concepto de verdad. Podríamos hablar en todo caso de veracidad, pero bueno, pues son estas cosas las que he dicho. Y digamos, que están magnificadas aquí, os lo digo, porque pues las dos personas me tienen cariño y digamos, y muchísimo afecto y por lo tanto lo han subido del tono, que es un libro, pues bueno, de pequeñas reflexiones sobre el momento en el que estamos. Bueno, yo no te conozco, como bien has dicho, Antonio, ni me uno una amistad de años ni de meses contigo. Y creo que la gran virtualidad de este libro, aparte de que se lee estupendamente, como ha dicho Manuela, es que te sugiere. O sea, yo creo que a los libros hay que pedirlos también que nos animen o a pensar, a reflexionar. Y este libro tuyo yo creo que pone, además en unos años acá, con lo cual dice mucho de que estabas atento a las cosas que estaban cambiando en este país, das un recorrido a los temas que claramente ahora mismo están candentes. Eutanasia, acabamos de tener el debate de la eutanasia, libertades, verdad, fake news, en fin, los temas que ahora mismo están cambiando la fisonomía de nuestro país y del mundo. Al hilo, cuando yo empezaba a presentaros, decía que muy buen día para hacer la presentación, puesto que tú hablas, digamos, de democracia, de instituciones, de si el sistema está en crisis, hay que cuidarlo, como decía Manuela. Yo os quería sugerir, ya que en estos días, al hilo de la gran decisión de los indultos, se está hablando de cambio de régimen, de crisis de la Constitución, incluso de que se está subvirtiendo la soberanía nacional, si creéis realmente que estamos en un momento tan tremendamente caótico y radical y de cuestión de Estado en este momento, o al contrario, este es un momento que se abre una puerta que quizá vayamos a transitar un camino algo menos agitado de los últimos 2 años. No sé, quisiera lanzaros un poquito esta idea de cómo veis este momento ahora. Yo quería decir, Raúl. Estoy de acuerdo con Carmela cuando dice que la democracia hay que defenderla, efectivamente. En España la democracia ha sido siempre un relámpago.
Ha sido desde 1812, ha habido 8 o 10 años de democracia en el siglo, la restauración que fue una falsa, pero en fin, la democracia que más ha durado en la historia de España es la democracia de la Constitución del 78. Cuando yo venía aquí me ha llamado mi hermano y dice, oye, tú tienes que seguir trabajando porque tienes 3 hermanos que somos pensionistas. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy de un pueblo de la Sierra de Cuenca donde los hombres a los 50 o 60 años y más las mujeres eran esclavas islámicas y los hombres sin dientes, agotados, no tenían pensión. Primero, se ha conseguido pensión. Luego me decía Néstor cuando veníamos para acá, el sistema de salud de España antes era Inglaterra y Suecia, ahora es el mejor del mundo. Uno de los mejores del mundo, a pesar de todo. Hemos visto que ha habido colapso, que ha habido problemas. Quiero decir, yo creo mucho en la Constitución del 78, porque ha dado más progreso que nunca en la historia de España, porque ha dado más bienestar que nunca en la historia de España. Es posible que haya que cambiarla, pero no sé, los ingleses nunca han cambiado la Constitución y ni siquiera la tienen, y los Estados Unidos hacen alguna enmienda. Yo creo que habría que hacer alguna enmienda, pero yo creo mucho en la democracia y en la Constitución. Creo que no solamente aquí, sino que además hemos conectado con Europa, que el régimen desde la liberación de Europa por los norteamericanos y los rusos y los comunistas ha durado mucho tiempo y es la época posiblemente de más esplendor y más progreso en el mundo. Es casi una obra perfecta, con todas sus dificultades. La han hecho entre los sindicatos, lo ha hecho la derecha, lo ha hecho la izquierda. Yo honradamente temo que lo de los nacionalismos en España a la larga termine mal, como dijo Mitterrand. Pero precisamente Rovira, Antonio, me ha alertado de muchas cosas. Ha dicho, cuidado, que está el Tribunal de Estrasburgo, cuidado que vamos a ver qué dice al final, cuidado que es importante, y además yo creo que algunas de las frases que se han dicho estos días, no sé por qué milagro, son de Antonio Rovira. Cuando el presidente terminó ayer diciendo os queremos, eso es lo que suele decir Rovira. Yo no sé si trabajas para alguna agencia secreta, pero esa frase es tuya, ¿eh? Sí, ya me gustaría, pero... Bueno, total, en resumen, yo sé que hay un clamor de cambio sobre la Constitución, primero, porque hay 9 partidos anticonstitucionales en el Congreso, que sin ellos el gobierno no existiría. Es así de simple y de sencillo. Pero yo confío en esa Constitución que ha dado tanto bienestar y tanta libertad de la que estábamos tan necesitados los españoles. O sea, por mí no se cambiara la Constitución. ¿Y por ti, Manuela? Bueno, yo voy a ir un poquito más atrás, ¿no? Quiero decir, yo no estoy muy de acuerdo de muchas cosas de las que habéis dicho aquí, ni algunas de las que has dicho tú tampoco, Antonio, porque en el libro yo no he hecho más que empezar, el principio de ir tirando de los cabos para llegar a los ovillos, que me llaman tanto la atención, ¿no? Pero yo he visto a veces como un cierto pesimismo en tu mirada sobre la sociedad, ¿no? Escepticismo, sí. Bueno, y quiero ir a algo más, ¿no? Cuando tú hoy decías que, bueno, que las pasiones se expresan así y que si miramos hacia atrás vemos que temas como el aborto, temas como el matrimonio sexual, homosexual, generó grandes debates y que después esos debates se pasan, se asume la realidad, ¿no? Yo creo, ahí tú has explicado algo que es muy bello y yo creo que eso es el progreso y la evolución de la humanidad, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el progreso no se desliza con suavidad. El progreso suele tener grandes obstáculos, ¿no? Y los obstáculos son normalmente todos aquellos sectores que desean mantener el statu quo, ¿no? Siempre hay entre conservadores y progresistas. En la historia del mundo, pues podemos ver que ha habido esas dos grandes tendencias, ¿no? Y las dos han tenido algo positivo, sin duda, ¿no? Porque yo creo que a veces el conservadurismo, manteniendo el statu quo,
ha reforzado algunos elementos que eran importantes no olvidar y tenerlos presentes, ¿no? Pero si no hubiera habido el influjo enorme del progreso, no se habría logrado casi nada de lo que ahora tenemos, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, ver los debates fuertísimos que hubo en España en el final del siglo XIX y el principio del XX sobre la educación obligatoria. Aunque ahora nos parezca mentira, en aquel momento hubo personas, además, que fueron auténticos teóricos en contra de la educación obligatoria, ¿no? Ellos decían que los padres tenían derecho a que sus hijos fueran tan ignorantes como ellos y que querían mantener esa ignorancia porque los necesitaban en el campo y porque no necesitaban para nada que aprendieran a leer y a escribir. Eso se ha dicho, se ha escrito, y ha habido juristas muy importantes que defendían aquello como una expropiación forzosa de la patria potestad, ¿no? Bueno, ahora decimos esto y decimos, esto no chirría, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Pero está ahí, está escrito. Entonces, yo creo que eso es el progreso, y yo me parece maravilloso y respetable. Pero tanto el progreso como la confrontación que el progreso necesita para ir avanzando va por unos rieles, y los rieles son los rieles de los sistemas democráticos, ¿no? Y en esa medida, como dices tú, Raúl, yo claro que sí me siento muy orgullosa de haber tenido una Constitución que ha hecho posible el que nosotros vayamos por estos rieles democráticos y vayamos mejorando, ¿no? Pero, como os decía antes, y yo insisto mucho, yo no quiero defender la Constitución, quiero cuidar la Constitución y cuidar la democracia, sobre todo cuidar, que no es lo mismo que defender, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que falla, pues vemos que hay una cosa que falla y que yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? A mí el tema que ha sido como una especie de corriente eléctrica al voltaje mayor en relación con los indultos, pues me parece que es una cosa que tiene una importancia absolutamente relativa. Es decir, yo creo que lo que es verdaderamente importante, para la consolidación de la democracia, pues el que efectivamente haya un avance constante en los objetivos de gestión que tenemos y que los ciudadanos nos sintamos identificados con nuestros representantes políticos. Y la verdad es que la última encuesta del CIS dice que en los españoles hay un 80% de rechazo a la clase política, ¿no? Eso, si lo juntamos con el dato que os acabo de dar, que nos han dado las informaciones sobre lo que sucede en un país tan próximo a nosotros y tan pionero en la profundización de la democracia, es como para estar preocupados, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas, uno de los problemas que tenemos es que el diálogo político, lo que los políticos hablan, lo que los políticos nos dicen, se ha degradado hasta unos niveles tan escandalosos que ha significado que ha perdido el sentido de la esencia, porque no se nos dicen cosas lógicas, se nos dicen tontunadas, y todas esas además se dicen en un marco que es en el marco de la desconsideración, de la falta de respeto, de la falta de profundidad, ¿no? Y eso yo creo que sí es muy malo, porque eso oxida la representación, oxida la necesaria relación que tenemos que tener entre aquellos que hemos elegido para que nos representen. Y eso en derecho quiere decir que son nuestros mandantes. Nosotros les mandamos que hagan cosas. Nosotros somos los mandatarios, les mandamos. Nosotros les mandamos a ellos, ¿no? Y eso yo creo que es muy grave. Y ahí es muy grave, y por eso en eso no estoy de acuerdo mucho contigo, Antonio, ya lo discutimos un día con el tema de la verdad, ¿no? Yo creo que una de las cosas absolutamente desastrosas en el diálogo político actual es la utilización sistemática de la mentira grosera. Pero es que no sabemos lo que es la verdad. O sea, No, recuerdo lo de Voltaire, cuando le dice, ni siquiera Jesucristo supo de contestar lo que era la verdad. Raúl, ¿me dejas? Perdón, discúlpeme. Porque es que yo estoy en contra de las interrupciones, ¿sabes? Muy bien, tienes razón, discúlpame. Una de las cosas que llevo peleando mucho en los medios de comunicación es que no se deben permitir las interrupciones. Nosotros cuando estamos enseñando a unos chavales a debatir decimos, pide la palabra, no interrumpas. Vale. Estoy de acuerdo, absolutamente. Entonces lo que te quiero decir es que cuando yo me refiero, hay cosas tan groseras, ¿no? Es decir, durante un tiempo yo me acuerdo que se generalizó decir, es un gobierno ilegal, el gobierno de Pedro Sánchez después de la moción de censura. Y la gente decía, es un gobierno ilegal. Se caracterizó y se repetía. Y la gente decía, el Ocupa, que está en la Moncloa, porque es un gobierno ilegal, técnicamente. Era mentira. Eso no es un gobierno legal,
puedes estar en contra, te puede parecer que lo está haciendo mal, puedes decir que se ha aprovechado de las circunstancias, porque puede decir, pero es un gobierno legal. Entonces es mentira decir que no es un gobierno legal, ¿no? Y yo por eso discrepo contigo, Antonio, con el hecho de no entender que sí que hay una estructura de la verdad, que es aquella que hace una referencia a la naturaleza de las cosas. Si yo digo ahora, menudo invierno que tenemos ahora, todos me dicen, Manuela, ¿a ti te falta un tornillo? Estamos en verano, que acaba de entrar. Claro, hay datos objetivos. Sabemos lo que es el verano y lo que es la primavera, ¿no? Lo hemos puesto, hemos hecho unas convenciones. Para mí, la estructura de la verdad es aquella que respeta las convenciones, ¿no? Y en esa medida yo creo que el diálogo político en España y en todo el mundo está sufriendo una auténtica epidemia de mentira sistemática, ¿no? Me gusta mucho, hay dos pensadores. Hay un pensador escocés que a mí me interesa mucho, se llama David Mountain, y David Mountain tiene un análisis fantástico que dice: la política, el diálogo político se ha convertido en un diálogo de la mercadotecnia. Es decir, los políticos llegan al poder y lo mismo que una empresa importante como Amazon pues nos machaca con diversos anuncios, pues cada uno de los políticos pues nos machaca también con sus diálogos tal, porque quieren llegar al poder, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, dice David Mountain, lo mismo que se ha conseguido, que en la publicidad mercantil haya que respetar unas estructuras mínimas de verdad, y uno no puede decir, por ejemplo, que una determinada clase de yogures hace que te dé cáncer, porque eso no es así, no está comprobado, ¿no? Pues también él dice, David Mountain dice, alguna vez habrá que aprovechar, habrá que regular el ejercicio de la mentira en el diálogo político. Y eso mismo me ha encantado oírselo decir en un artículo precioso que publicó la señora de la Cortina hace no más de 2 o 3 semanas, precioso, en el que decía eso mismo, ¿no? Y yo por eso te digo, Antonio, que creo que sí, yo definiría que el diálogo político debe respetar la veracidad, y que yo entiendo que la veracidad es aquella definición objetiva respecto a la naturaleza de las cosas. Y a partir de ahí ya lo he dicho todo. Después están las opiniones, pero la verdad es que estamos en verano y no podemos decir que estamos en invierno. Y la verdad es que el indulto no es ilegal, es decir, puede ser desproporcionado, puede ser arbitrario, puede ser ilegal, no es ilegal. Es decir, yo lo mismo que os puedo decir, que he oído y sigo repitiendo que este gobierno es ilegal. No es ilegal, es un gobierno legal. No nos gustará, o sí, o no, o lo que sea, ¿no? Yo en el tema del indulto casi me da igual lo que cada uno piense, pues da lo mismo. Lo que me preocupa mucho es que alguien pueda pensar sin tener en cuenta la naturaleza de las cosas. Si alguien piensa que el indulto por definición es una perversión, ya de por sí no tiene un conocimiento objetivo de una realidad jurídica que es el indulto. Pues por alusiones, el autor a lo mejor tiene algo que decir. No, pero ves, es que es interesante porque se dinamiza un poco todo. Es que hay muchas cosas. Casi a Raúl, con el tema de la Constitución, casi lo dejamos para el final, porque claro, uno tiene la tendencia a contestar normalmente a lo último, ¿no? Entonces, digamos, en cuanto a la verdad, pero yo hablo de la verdad en cuanto a información, derecho a la información, no hablo de la verdad del verano o del invierno, Carmena, ¿de acuerdo? Pero si quieres podemos hablarlo también. Yo no sé si ayer era invierno o verano, porque hacía un frío tremendo. Con lo cual, digamos, en el hemisferio sur, claro, aquí está. Y después depende de dónde estés y cuándo estés. Podríamos también entrar en estos, pero yo lo que hablaba es el concepto de verdad que se pone en la Constitución para dictaminar la diferencia entre opinión y noticia, nada más que eso, y que creo que es insuficiente. Y además, bueno, menos mal que el Tribunal Constitucional pues, lo ha precisado en este sentido, y yo creo que lo ha precisado un poco así, es decir, tiene que ser una técnica, no es una verdad. Pero bueno, eso en cuanto, y después decir que los políticos tendrían que adecuarse más a la realidad, no sé si a la verdad, pero sí a la realidad de lo que hay, pues también me parecería que es mejor. También has dicho una cosa, y no, a mí me gusta mucho discutir, pero has dicho una cosa y dices, bueno, que los políticos son los peores valorados, no ahora, ¿de acuerdo? Desde siempre.
en todas las encuestas. El mejor valorado siempre en estas encuestas que se hacen es el defensor del pueblo. Y es por el nombre. La Guardia Civil es la mejor. De acuerdo, es un poco por el nombre. Yo no es que no valore, digamos, la opinión de las... Pero, lógicamente, digamos, los políticos son aquellos que están más directamente con los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos son los que sufren en muchas cosas la realidad que está controlada en principio por los políticos. Después me decías que es pesimista el libro. Claro, ahí sí que te diría que creo que no es pesimista, en el sentido que, sino todo lo contrario. Digamos, y yo lo digo en varias partes del libro, yo creo que el futuro va a ser muchísimo mejor que el que hemos tenido nosotros para nuestros hijos, pero muchísimo mejor. Pero que está en este momento, es en el que estamos en una situación de muchísima confusión y que estamos peor que hace unos años. Y si yo no hablo en general, bueno, estamos peor, la prueba es de cómo estamos en este momento. Digamos, si dices, bueno, pues esto es un tiempo que ha pasado. Bueno, sí, pero hemos tenido la epidemia más grande que ha habido en 100 y pico de años, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Pero no solamente eso, sino que vemos en cuanto a disfrute de otros derechos fundamentales. No hablo en España, hablo en general con el tema de la globalización. Hablamos, si queréis, del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad está muchísimo más protegido y más realizado hace unos años que ahora. El derecho al medio ambiente, exactamente igual. El derecho al medio ambiente con toda la superproducción, la globalización, es un derecho que está menos garantizado en estos momentos que hace algunos años, donde el que contaminaba era la fábrica del río y el Estado podía controlar. Hoy en día la globalización ha superado estas estructuras. Y estamos en un momento de cambio y una auténtica revolución. Y lo que digo que en este momento de cambio es muy importante prestar atención que las estructuras son insuficientes, que necesitamos nuevas estructuras que complementen a las que hay ahora. Eso es lo que digo yo. Pero ¿para qué? ¿Y eso va a ocurrir? Sí, lo que ocurre es que puede ocurrir más temprano o más tarde, se puede hacer mejor o peor. O podemos entrar en un periodo, digamos, claro, las alternativas como estructuras que puedan controlar la globalización. Hoy el Estado no lo hace. Son los imperios, por un lado. Los grandes imperios, que no son estados ya, que son imperios, ¿no? China, etcétera. Y después tenemos pues, las grandes multinacionales, etcétera, digamos, pero los pequeños estados no. Digamos, y por lo tanto, digamos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos nuevas estructuras, normalmente de carácter internacional, y por esto digo que Europa es posiblemente otra vez, ¿no? Posiblemente Europa, esperemos que sea así. Yo sinceramente creo que es una de las experiencias en cuanto a estructura, porque no crea una nueva estructura, sino que complementa las tradicionales, ¿no? Y estamos hablando, si estamos hablando de estructuras democráticas para el futuro. Y por lo tanto, digamos, pesimista en principio no creo que... No, pesimista no lo soy. ¿Preocupado en este momento? Sí. Y la juventud en este momento está viviendo con unas angustias que yo no las tenía a su edad. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, digamos, es algo preocupante. Es decir, ¿no? Y nosotros porque vivíamos en una dictadura y demás, pero digamos, si hablamos en los países, entonces es una situación preocupante. Y según lo que se haga y cómo se haga, pues podemos salir mejor o peor. Y hasta cierto punto de riesgo a los derechos fundamentales. Si me dices de aquí al futuro, el futuro es maravilloso, con la revolución tecnológica que hay. Digamos, en cuanto adecuemos las estructuras al control de la revolución tecnológica que hay, en cuanto tengamos estructuras democráticas que puedan controlar todo eso, el futuro es maravilloso. Y lástima de que seamos tan mayores ya que no podamos vivirlo mucho. En cuanto a la Constitución y después el tema del indulto, la Constitución, la mejor Constitución es la mejor para los mejores hombres. Es decir, cada Constitución tiene que ser de una determinada forma para el país. Nosotros, entre otras razones, porque hemos hecho constituciones perfectas para una España muy imperfecta y, por lo tanto, no han podido. Porque la Constitución no es más que un pacto social que ordena políticamente a una determinada sociedad con un desarrollo cultural determinado, con un sistema productivo. Eso es la Constitución. Y la Constitución que tenemos actual es la única que ha funcionado. Claro. Es imperfecta, sí, pero es la única que ha funcionado.
¿no? Con todas las imperfecciones que ofrece, y por lo tanto tocarla hay que tener mucho en cuenta. Y además tiene muchas posibilidades de desarrollo diferente. Yo cuando oigo también a tocar la Constitución, digo, bueno, eso, digamos, claro, ¿quién toca la Constitución? ¿Quién lo hace? ¿No? Es decir, porque hay un gran riesgo y, sin embargo, nos da la única estabilidad. Y hay posibilidades de desarrollo mediante la interpretación. Y en cuanto a lo que decías de los indultos, pues es un poco eso, ¿no? Es decir, los indultos se han puesto como banderas y punto. Es decir, y uno se define, y cuando te defines, no te defines en función del indulto. Tú te defines en función del que dice sí o el que dice no. Y por lo tanto es una situación. Dice, ¿cómo veo yo los indultos? Bueno, en primer lugar, pues analizándolo un poco, el indulto es una decisión política del gobierno. Es una decisión política, no jurídica, y lógicamente legal. ¿De acuerdo? Y está fundamentada políticamente, que nadie busque otras historias. Es una decisión política del gobierno en un determinado momento porque hay una normativa. Dicen, la ley es de 1870 como para deslegitimarlo. Y decimos, bueno, pero cuando se aprobó la Constitución no se aprobó todo el ordenamiento jurídico de nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos del siglo XIX el Código Civil, por ejemplo, y el Código Mercantil, y funcionan de maravilla todavía ahora, ¿no? Es decir, digamos, una ley vigente y por lo tanto se aplica. Y el gobierno ha querido conveniente que en este determinado momento, y me dices, lo hace, yo no lo sé por qué lo hace, pero en principio el análisis que hago es eso, es una decisión política del gobierno. ¿Qué ocurre? Que veremos si sale bien o si sale mal, pero como otras muchísimas decisiones del gobierno, veremos si sale bien o si sale mal. Pero claro, deslegitimarla, en principio, yo no lo veo, ¿no? Esto en cuanto, digamos, a esta medida. Me gustaría situarla en eso, porque, claro, algunos dicen, digamos, no es un tema de justicia. No, es que el gobierno no hace justicia, no puede hacerla. ¿Es una medida de oportunidad política? Sí, por supuesto que sí. De oportunidad política, con objetivos políticos. Y algunos dicen, no, es que lo que no buscan que se arregle el conflicto de Cataluña, sino otras cosas. Pero es una decisión política. Es decir, ahora veremos a ver cuál es el recorrido que tiene o no tiene esta decisión, ¿no? Lo único, y por lo tanto, eso es un poco lo que a mí me gustaría decir. Y en segundo lugar, es decir, bueno, yo sí entiendo que algo se tiene que hacer con Cataluña. No digo con Cataluña, digo con el conflicto. Y no digo con el conflicto político, sino con el conflicto social. Tú no puedes tener una comunidad autónoma que es parte de España. Es que hay veces que parece que no sé, que es parte de España. El gobierno español tiene que gobernar Cataluña, que parece que no se haya hecho. Tiene que tomar decisiones, tiene que gobernar, es parte de España y por lo tanto tiene que gobernar y tomar estas medidas en Cataluña. ¿Para qué? Para solucionar un conflicto social. El conflicto político, si me dices, si el conflicto fuera entre dos gobiernos, oye, conflictos entre las comunidades autónomas y el gobierno del Estado, bueno, existen diariamente. El Tribunal Constitucional está hasta aquí de solucionar conflictos de competencias entre gobiernos de las comunidades autónomas. No es un conflicto entre gobiernos, es un conflicto social. Y si no, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Y un conflicto social donde hay muchos, o varios millones de personas en situaciones, en la propia Cataluña, en situaciones de contraposición. Bueno, y esto hay que arreglarlo. Es decir, uno tiene que tomar decisiones, tiene que intervenir. ¿Se equivoca? Bueno, pues a lo mejor sí que se equivoca, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es no hacer nada. Lo que no se puede hacer, es decir, es intentar acallar la voz de un lado o de otro, de 2 millones o 3 millones de personas. Es decir, esto no se puede, ni se va a conseguir, ¿no? Con lo cual, digamos, esa es un poco la posición que yo tengo en cuanto a los indultos. Y interiormente espero que sean un instrumento que permita, digamos, lo que es abrir el diálogo, ¿no? Hay una palabra en Cataluña que no tiene el mismo significado, bueno, hay muchas, ¿no? Pero es parlem. Parlem no es hablemos, es más que eso, ¿de acuerdo? Parlem es que ya hemos acordado hablar, ¿de acuerdo? Ese es el tema, ¿no?
Es decir, uno puede decir, bueno, ya hablaremos, ¿no? En Cataluña, parlarem, eso es decir, lo dejamos, ya veremos, ¿no? O hablamos, ¿no? No, parlem es, bueno, parlem. Parlem quiere decir, ya nos hemos sentado, ya hemos llegado a un acuerdo, y es el acuerdo de que vamos a hablar, ¿no? Digamos, bueno, si esto ya es lo primero. Ahora, absolutamente dentro de qué? Dentro de la legalidad. Es que, claro, es que si se hace fuera de la legalidad, no se va a consentir por parte del Estado. Y hablo ya no del gobierno del Estado. Es que no va a ser posible. Va a haber otro conflicto de carácter judicial y va a haber otra posición y posiblemente más fuerte. Digamos, claro. Y después otra cuestión. Me lo decía Raúl hace poco. El tema de la independencia y demás. Todo también son posiciones políticas, ¿no? Es decir, y las palabras no hay que tomarlas con todo el sentido. A mí si me dicen, ¿qué es la independencia? Pues yo no lo sé. Y si lo preguntamos a los 2 millones de personas de Cataluña, pues no todos van a decir lo mismo. Independencia, ¿qué es independencia? Es como la verdad. Son palabras casi metafísicas, ¿de acuerdo? Es decir, que movilizan corazones. ¿No? Son palabras fuerza, pero que no significan nada por sí mismas. Tú tienes que explicarte, decir, ¿qué quiere decir independencia? Y habrá unos fanáticos que te dicen, no, poner fronteras en la AP7, ¿de acuerdo? O en los Pirineos. ¿No? Nosotros queremos poner fronteras con los Mossos de Escuadra, pasaporte y demás de otro cuento. Bueno, digamos, pero esos son unos cuantos. El que tenga un mínimo sentido común, por muy fanático que sea, sabe que eso no se va a hacer. Eso es imposible hacerlo. ¿Por qué va a ser imposible? Esto es imposible porque en el contexto internacional y nacional que estamos no se va a poder hacer. Pero es que además de los millones de personas que votan independencia, muchos lo que votan es más independencia. No independencia, no, más independencia. Así de claro. Otra cosa es que tengan razón o no, pero lo que buscan es más independencia. Y otros lo que votan es como reacción a algo que consideran que ha sido un trato injusto y demás. Es igual que lo que ocurre en España, ¿no? Con la defensa del nacionalismo español frente a Cataluña. ¿Todos lo defienden igual? No. Hay muchos que dirían, bueno, vamos a intentar hablar, vamos a intentar arreglarlo. No, otros no, otros no se mueven, pues, castigarlos, digamos. No, algunos les vamos a sacar, si es posible, las pensiones. Es decir, habrá un grupo de gente con las banderas, los que se pintan, ¿de acuerdo? Porque estos se disuelven en el ideario colectivo, ¿no? Estos que lo que quieren es una idea de nación española que no tiene nada que ver con la que tengo yo, ni que la que tienes tú, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Entonces, digamos, claro, aquí no se puede, digamos, yo no mantendría, digamos, digamos, el conflicto se puede resolver. Se puede resolver. El conflicto social se puede resolver hablando. Hablando se puede resolver. Si esta medida ha sido el inicio de que se pueda llegar a eso, pues bienvenida, pero ya verá. Entonces, digamos, no es aquello que digas estás a favor o en contra, no, es una medida del gobierno. Una medida del gobierno para lograr ¿qué? Un objetivo. Y el objetivo, os lo digo claramente, un país no puede vivir con esta tensión, ¿de acuerdo? O no puede vivir cómodamente, o no puede prosperar cómodamente con una tensión como la que existe, ¿de acuerdo? En Cataluña y en el resto de España. ¿Cuándo? Os lo digo, en mucho contenido es ficticia. Porque la independencia se ve mejor de lejos que de cerca. En Cataluña, cuando se acerca a la independencia, oye, hay muchos que no la querrían, ¿de acuerdo? Porque ¿qué es eso? ¿De acuerdo? ¿Qué es? Es decir, bueno, no sé, me parece que... Está muy bien. Hay una cuestión, os quería, que no me he acordado antes, agradeceros mucho que hayáis venido. Muchos sois colegas universitarios, otros también grandes amigos, y a ustedes pues me alegra mucho el poderlos conocer y que les haya interesado el libro, ¿no? Claro. Venga, adelante. Bueno, otra cuestión. Carmena, no, es cierto que no nos podemos interrumpir, pero estamos en un coloquio. Y entonces la interrupción es posible. Bueno, pues venga, adelante. Vamos a dar un pequeño turno de palabras del público.
Quítate la careta. Con voces tan autorizadas aquí como las que están aquí. Conozco, a ver, el título tuyo, Toni, me sugiere a mí El Cabo de Buena Esperanza. Conozco a Toni hace, no sé, casi 40 años, hemos sido dos inmigrantes en Madrid, siempre hemos estado muy unidos, entre otras cosas eso nos unía, y Toni, si algo ha sido, y lo acaba de expresar otra vez, un gran optimista. Siempre ve el optimismo y la solución a los conflictos y a yo soy psiquiatra, decía alguien antes, y como psiquiatra soy mucho más pesimista que Toni. La naturaleza humana es así, quizás desde el punto de vista evolutivo el pensamiento abstracto lleva inherente a la violencia. La humanidad es una sucesión de violencias y de enfrentamientos y de conflictos. Las humanas son las que son. El fútbol, la política y demás, nos enfrentamos y confrontamos que han sido siempre, a mi entender, de la democracia liberal, defender las libertades civiles, la eutanasia, el aborto, ahora son banderas en España, no a veces de la izquierda, no en otros países, en España es muy peculiar todo esto. Pero el tema es que todas estas pasiones humanas deben ser reguladas, moduladas. Creo que una estructura jurídica, lo decía Raúl, creo que vivimos el momento de progreso más importante, no en España, de Europa. De la humanidad. Nunca se ha vivido en la humanidad, nunca ha habido menos pobres, nunca ha habido menos hambre, nunca ha habido menos que lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, cuando vemos encuestas no españolas, europeas, los jóvenes están en contra del sistema. Hay una reacción, en fin, de la naturaleza humana que está ahí y de repente encontramos antisistemas en las encuestas que van creciendo y subiendo entre los jóvenes, no entre los más mayores. Pues creo que, no sé, yo no tengo la solución, para eso Toni es un gran pensador en ese sentido. Creo que hace falta estructuras jurídicas y sociales que modulen las pasiones humanas, que las contengan, que las encaucen. Siempre habrá contestación, siempre habrá todas estas cosas que están ocurriendo. Pero si no, cuidado, porque la democracia hay que cuidarla, pero no dura para siempre. Esto puede desaparecer en un pispás en la historia de la humanidad y el siglo pasado horroroso siglo XX nos demuestra que la democracia es algo muy frágil y que en un momento desaparece. Cuidemos lo que tenemos, cuidémoslo mucho porque la situación es muy peligrosa. Me gustaría compartir el optimismo y de verdad la naturaleza optimista de Toni, que la tiene y te lo agradezco. Pero bueno, quería expresar también este pesimismo de la naturaleza humana que de alguna manera desde el punto de vista evolutivo está siempre ahí y cuidado. Nada, una reflexión. Sí. Otra breve palabra quería aquí. Bueno, compañero. ojalá el futuro sea maravilloso, Toni. Yo también lo deseo. El que sea progresado es indudable, a pesar de todos los problemas que pueda haber en este momento. Pero se ha progresado ya desde que se anunció la idea de progreso por los ilustrados en el siglo XVIII. Con pasos adelante y pasos atrás, es verdad. Y a veces con mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas. Pero indudablemente se ha avanzado. En este momento hay la democracia tiene algunos problemas y uno de ellos es precisamente que a veces no se cuida la democracia, es verdad, por los demócratas o por sedicentes demócratas. Y un error gravísimo es dar por hecha la democracia. Y hay mucha gente que da por hecha la democracia. Claro, y dice, pues ya no hay partidos fascistas. Claro, comparando las fuerzas actuales con el modelo fascista clásico de los años 30, pues no se puede decir que sean fascistas en el sentido estricto, pero son potencialmente fascistas. O están dispuestos a recortar drásticamente la democracia. Entonces, la creencia esta que la democracia está hecha es un error Sí. grave porque después ocurre que no solo hay desafíos directos o indirectos en la extrema derecha, pero también en otro lado hay
progresistas muy ingenuos y a veces irresponsables. Irresponsables, sí, que no tienen en cuenta pues la realidad de la política, la relación de fuerzas, etc. Y se toman decisiones que bueno, luego si estuviéramos en los años 30 aquí se hubiera producido un golpe de Estado hace muchos años, ¿no? Pero afortunadamente pues no estamos en los años 30, ¿no? Pero de todas formas, la democracia hay que hacerla todos los días, construirla todos los días. De modo que es verdad que hay que cuidarla. Estamos en el siglo XXI, no en los años 30, que estamos en el siglo XXI, el título un poco del coloquio era ese, ¿no? Democracia y derechos en el siglo XXI. Una de las calificaciones que Antonio hacía en el libro, que a mí me ha sugerido mucho por lo que significan las palabras, hablas de democracia bonsai, ¿no? Como que la tenemos ahí muy cuidadita pero reducida en tamaño, que la cuidamos pero que tiene que expandirse. Yo quería ver si, Raúl, que hace más tiempo que no comentas, si compartes que realmente ahora hay un peligro concreto, porque estamos oyendo desde las bancadas de la oposición lo que yo comentaba antes, de golpe de Estado y de en fin, de cambio de régimen. Si tú crees realmente que tenemos un peligro inminente ahora mismo en nuestra democracia. Yo creo que uno de los peligros de la democracia es que no se resuelva el problema, el conflicto con Cataluña. Yo le preguntaba esta mañana, me decía Pirri esta mañana, que fue el héroe del Real Madrid, o ayer por la mañana, dice, ahora ya no hay URSS, no hay Yugoslavia, hay 20 repúblicas, hay 20 partidos que no valen para nada en el fútbol. Entonces, yo hablo hoy con una personalidad y le he dicho, ¿es posible que dentro de unos años haya 3 repúblicas en España? Y dice, es imposible. Y digo, ¿imposible por qué? Dice, pues primero porque estamos en Europa. Pero entonces no se dan cuenta de que hay 20 o 30 nuevas repúblicas. No se dan cuenta de lo que ha pasado con el Brexit. No se dan cuenta que en 24 horas puede pasar algo extraordinario, como ocurrió viendo a Trump como un golpista latinoamericano. Es decir, vivimos muchos peligros para la democracia. En España, si no se resuelve el problema territorial, va a haber un conflicto serio. Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues vosotros sois muy optimistas, yo no lo veo claro. Entonces, creo que uno de los peligros para la democracia, efectivamente, hay antisistema de derechas y de izquierdas. Ahora mismo, yo insisto, en el Parlamento nunca ha ocurrido que hay 8 partidos anticonstitucionales. Es que eso no ha ocurrido seguramente en ningún país de Europa, yo creo. Entonces, sí que hay muchos... porque la Constitución necesita un cambio, puesto que hay votantes que votan a partidos partidarios de cambiar la Constitución porque no están conforme a ella, será un reflejo de lo que es la sociedad española. Yo lo que te digo es que está clarísimo que vivimos una gran tensión y bueno, ahora, como decían, hay 3 mujeres que el otro día cantaron el optimismo. Una de ellas la alemana, que dijo, la propuesta española para la recuperación económica es magnífica. Seguramente. Y luego, la Botín, que está muy contenta, va a despedir a 3.000 obreros, trabajadores, pero dice que vamos a crecer al 9%. Y luego, la Ayuso, que también ha dicho otra cosa, que Madrid es la City del mundo. Quiero decir, ese tipo de 3 cosas optimistas que están diciendo que Madrid va a ser, que están comprando Madrid entero, los colombianos, los mexicanos, tal. Pero vamos a ver qué pasa. Quiero decir, hay muchos problemas en este país y como siempre, quiero decir que, como ha dicho muy bien Carmena y como has dicho tú, la democracia hay que cuidarla porque se va a tomar por el saco en 2 minutos. Entonces, yo creo que tenemos grandes problemas, pero hemos salido de cosas peores. Primero, hemos salido de la pandemia, que es que ha sido prácticamente como una guerra. O sea, y yo soy optimista y creo, pero que falta mucho talento y mucha prudencia para que esto no se hunda, a mi modo de ver. Manuela, tú que has liderado un gobierno de izquierdas en el ayuntamiento, ¿tú crees que la agenda territorial va a comerse a este primer gobierno de coalición de izquierdas que hay en este país? Porque hasta ahora, digamos, la pandemia se lo ha ocupado todo. Ahora vuelve el tema catalán. ¿Crees que va a ser posible que se desarrolle, en fin, la agenda que pudiera tener este gobierno de coalición de izquierdas? ¿O Cataluña va a volver a devorar
la política? No, yo creo que española. sí, que se puede desarrollar la agenda del gobierno de izquierdas que tenemos y sinceramente creo que si recordamos lo que vivimos con el conflicto vasco, nos vale para darnos cuenta que era un conflicto muchísimo peor que el conflicto catalán. Son diferentes, pero lo que vivimos en el gobierno vasco, acordaros la situación que vivimos en aquellos años en la que cada 2 o 3 meses había asesinatos de militares, de políticos. Bueno, yo creo que fue tremendo, ¿no? Porque junto con un terrorismo absolutamente salvaje, con una base terriblemente nacionalista. Acordaros en aquel momento cuando se planteó la necesidad del referéndum en el País Vasco y todo lo que vivimos, ¿no? Junto con un proceso peligrosísimo para mí, para el desarrollo de la democracia, que fue la perversión de la democracia, porque no podemos olvidarnos de la lucha sucia y lo que significó la implicación de fuerzas absolutamente irregulares que estaban vinculadas con el Estado, ¿no? Es decir, eso fue, yo creo que en la historia reciente, bajo la Constitución que todos apoyamos ahora y que creemos que nos ha dado esa época de auténtico progreso y desarrollo democrático, en esa época nunca vivimos unos momentos más difíciles que los que vivimos con la situación del País Vasco, ¿no? Que también era otro tema vinculado con el nacionalismo vasco, pero y con un terrorismo, ¿no? Y salimos de él, y salimos hablando. El parlem al que se refiere Antonio me encanta, y me encanta esa palabra que va más allá del mero hablar, sino que implica el buscar alguna manera o empezar a llegar a un acuerdo, ¿no? Y acordaros la confrontación tremenda que hubo por no hablar, porque aquello se decía, sois unos traidores los que habláis. Bueno, pues al final hubo que hablar, porque los conflictos no se solucionan si no es más que hablando, ¿no? Entonces yo creo que el conflicto territorial pues es un conflicto, pero a mí me parece que es una decisión valiente de este gobierno pues abordarla. Y abordarla no es solamente plantear el indulto, sino la mesa y buscar alternativas y tener paciencia, ¿no? Yo creo que lo más importante, por qué yo creo que este gobierno de coalición va a poder desarrollar efectivamente su agenda, es porque creo que tiene un programa para enmarcar el problema catalán razonable y posible. Tiene ese programa, lo tiene. Yo no he oído a otros partidos que tengan otro programa. Entonces, me encantaría que hubiera un debate sobre distintos programas y distintas formas de abordar la dificultad que ahora tenemos o lo que se ha llamado el problema catalán. Pero para darte una respuesta clara, sí, yo creo que este gobierno va a poder concluir su agenda porque creo que tiene una adenda en esa agenda que es el principio de una determinada manera de abordar el problema territorial con Cataluña, que es correcto. Antonio, ¿tú eres también optimista en ese sentido? Sí, yo antes con el optimismo, claro, es que tendríamos que ver, yo he dicho que soy optimista, pero claro, podríamos decir optimista en cuanto a la humanidad, el futuro de la humanidad, soy optimista. El futuro te pregunto sobre esto. Claro, el futuro de este país, digamos, ¿no? De la batalla en la que estamos, unos saldrán ganando y otros saldrán perdiendo. Esto es así, ¿no? Pero yo cuando hablaba de eso, hablaba un poco de que difícilmente. Yo sinceramente creo que sí, lo decía antes, yo creo que hay que hacer cosas. El gobierno de España tiene que gobernar Cataluña, punto. Y por lo tanto tiene que tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y esperemos, y dice, pues, otras decisiones que sería aplicar otra vez el 155, bueno, pues sería otra decisión política, pero lógicamente yo creo que no sería nada acertada. Por lo tanto, digamos, yo creo que la decisión es correcta en este momento, bueno, correcta políticamente, y hay que ver un poco qué es lo que ocurre. Después ha habido alguna cuestión, porque claro, y veremos a ver el comportamiento en Cataluña también, es decir, claro, si Cataluña, porque en Cataluña digamos, hay grupos que no quieren el Parlem, que no quieren hablar, ¿no? Y por lo tanto hay que ver la fuerza que tienen, que son los grupos más radicales. Claro, si no quieren, pues digamos, aquí no llegaremos a... Junts no quiere, ¿no?
yo ahí ya entraríamos en otras cosas, como estamos así en público, pero ya con más matizaciones. Yo, sinceramente, digamos, claro, tampoco puedes... Cada fuerza política juega sus cartas. Y juega sus cartas en función del electorado que le ha votado o que cree que le va a votar en las próximas elecciones, ¿no? Lo que ocurre es que volvemos a lo mismo. Uno no puede actuar en función de palabras, sino debe actuar en función de hechos, no de palabras. Por lo tanto, hoy he visto algún comentario, han salido los presos, lógicamente, saltando de alegría, ¿no? Y diciendo, hemos ganado y lo volveríamos a repetir. Y dices, bueno, ¿alguien esperaba que salieran reptando y pidiendo perdón? Me he equivocado. Es decir, pues claro, es decir, no sé si me explico, es lo correcto decir, pero tanta importancia, este hecho ya hace que fracase la medida de los indultos, es un poco absurdo. Con lo cual volvemos a lo mismo, ¿no? Es utilizar cosas, digamos, bueno, vamos a verlo. Pero lo primero es reconocer lo siguiente, reconocer que el gobierno de España tiene que gobernar en Cataluña. Y gobernar es tomar medidas políticas, así de claro. Y esta es una medida política. Os quería pedir una última reflexión, porque ya en breve Sí. Blanquerna tiene que cerrar y yo creo que hemos abordado bastante los temas más candentes, y es la reflexión sobre Europa, puesto que estamos en un momento también que nuestro país parece que tiene otra oportunidad única, como tuvo en los 90, cuando llegaron aquellos fondos europeos y cambió la faz de nuestro país. Ahora vamos a salir de esta crisis de una manera muy diferente a la de la crisis de 2008. ¿Cómo veis la esperanza que ofrece Europa ahora a España? ¿La vamos a saber aprovechar como entonces? ¿Cómo sería necesario que la abordáramos como país? Una pequeña reflexión a cada uno de los tres y concluimos con eso, si os parece. No, yo creo que es asombroso la cantidad de dinero que va a ir a 3 países, Italia, Francia y España. No es solamente solidaridad europea, es que puede ser el comienzo, puede ser el comienzo de Estados Unidos de Europa, están diciendo. ¿Por qué? Porque es un plan Marshall maravilloso y que demuestra que Europa tiene vocación de futuro. Creo que, como he dicho antes, ha sido muy bien recibida. Creo que la Calviño, que fue funcionaria europea, han hecho muy bien el planteamiento y están deseando ayudar a España. Y llega muchísimo dinero. Es un pequeño plan Marshall. Yo tengo mucha esperanza en él, sencillamente. Manuela, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que tenemos una oportunidad extraordinaria. Tengo dudas porque viene en un momento en el que la clase política atraviesa uno de sus peores momentos, ¿no? Yo ahí discrepo con Antonio. Si se siguen las líneas, digamos, estadísticas, la clase política ha ido perdiendo un apoyo muy grande, ¿no? Y yo creo que, desgraciadamente, tenemos una clase política tan enfangada en lo corto, tan enfangada en conseguir sus votos para el cambio electoral, que no va a prestar ese consentimiento necesario que tiene que haber entre unos y otros para dar digamos, la fructificación a ese plan Marshall, ¿no? Una oposición que constantemente dice que es horrible todo lo que hace el gobierno, que está extraordinariamente mal todo lo que hace el gobierno, y un gobierno que no consigue llegar a acuerdos con la oposición no es los mejores mimbres para afrontar esa oportunidad extraordinaria que tenemos, ¿no? Entonces, yo espero que lo que no se puede conseguir con el diálogo político, que es lo que para mí está más enfermo, se pueda conseguir con los hechos. Y espero yo que los hechos, las inversiones con inteligencia, resulten sugerentes y cumplan el papel que desgraciadamente no está pudiendo cumplir la clase política. Yo, por ejemplo, pienso, ¿no sería ahora en este momento, por ejemplo, un momento de hacer una ley del profesorado, ¿no? En el que el profesorado tuviera unas muchísimas mejores retribuciones, ¿no? Porque necesitamos mejorar muchísimo la educación en nuestro país, ¿no? Creo. Digo, ¿no sería este momento, por ejemplo, de hacer un ministerio de los jóvenes? Porque parece que tenemos un marrón en lo que hace referencia y que puede llevar a cabo a que tienen esa postura a la que se refería nuestro
nuestro partícipe, en el sentido que tú decías que te preocupa el que los jóvenes tengan esa posición. Puede ser que tenga algo que ver con esto, no lo sé, no he hecho un análisis, ¿no? Pero a mí sí me gustaría mucho el pensar, ¿por qué no hacer un ministerio de la juventud en este momento, que planteara abiertamente que hay que acabar con esa situación objetiva de desempleo de la juventud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y creo... Perdón por interrumpir, pero obligado estoy. El sueldo de los médicos, no solo los profesores. Bueno, sin duda, no digo yo que no. No siento reivindicación. No, bueno, sí, bien, no tiene importancia, pero lo que quiero decir es que a mí sí que me parece que tenemos un déficit de educación y que ese déficit de educación tiene que ver, parece ser, con la dificultad después de encontrar esas posibilidades de desarrollo de la juventud. No sé, se me ocurre eso, ¿no? Y pienso que ojalá esto de ese acuerdo que no lo vemos y que lo necesitaríamos. Antonio, tú en el libro hablas bien de la Unión Europea, con matices sí, y con críticas. Pero ya hablo bien como para intentar persuadir a quien sea de que es necesario defender la Unión. Como no, objetivo. Y criticar a lo mejor la gestión, pero esto es otra cuestión. Lo que pasa es que no se puede confundir una cosa con la otra. Uno puede criticar la gestión que se puede hacer, incluso la estructura que pueda tener compleja y tan dispersa la Unión Europea hoy, pero la Unión Europea, os digo, es la experiencia de gobernanza más importante, innovadora, democrática que hay en el mundo. No hay otra experiencia igual, ¿de acuerdo? Que estados que se han estado pegando y se odian, que hablan idiomas distintos, que tienen culturas distintas, todo el cuento, pues se han unido en base a una declaración de derechos, ¿no? La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un hito muy importante en el mundo, ¿de acuerdo? Y es la declaración del mundo, ¿eh? Y la Constitución Europea. La Carta es la Constitución Europea. Aquí se intentó hacer una Constitución también ficticia, igual que la que hicimos en el siglo XIX nosotros, ¿no? Hecha por unos cuantos profesores y demás, pero fuera de contexto, ¿eh? Y esta vez no se aprobó. La Constitución Europea es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esa es la Constitución. Y actualmente el Tribunal de Justicia ya la está aplicando directamente. Y no nos estamos dando cuenta los pasos que se están dando. Ahora, que vaya a ser un Estado, no, va a ser algo más complejo. El mundo, la oscuridad, la línea recta no existe y la luz miente. Todo es oscuro, la verdad es oscura, ¿no? Y por lo tanto todo es complejo. La democracia es complejo, es difícil, es oscura, ¿no? Y vamos a convivir durante mucho tiempo, esperemos, con estas estructuras, que van a haber ordenamientos jurídicos de comunidades autónomas, del Estado, de la Unión Europea, de organismos de carácter internacional. Imaginaos la importancia que tiene. Los juristas no pensábamos que pudiera ser así. No ya la Unión Europea y el Tribunal de Justicia, que os puedo asegurar que la tiene, sino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estado durante décadas, ¿no?, dando sentencias que no se cumplían en ningún país. Es decir, las tenías y buenas y eso sí, creando doctrina. Bueno, actualmente ya no es así. Ahora son más rígidos hasta el punto de que condicionan las ayudas a los derechos humanos. Pero para que veamos un poco que es otra forma de gobernanza, que hay que tener mucha esperanza. Actualmente ya no son los ejércitos o la policía la que obliga a un país como Polonia o Hungría a cumplir unos mínimos estándares democráticos. Ya es la economía de la Unión Europea. Dentro de poco dejarán de darles fondos y hay límites que no van a traspasar. Empezamos, ¿de acuerdo? Eso se está empezando. Pero ¿quién lo podía imaginar hace una década? ¿Quién podía imaginar que la Unión Europea podría condicionar a países que no tuvieran? Ahora, alguno puede decir, no, es que el estándar es muy bajo, bueno, o no de esto. Pero ¿quién lo podría? Y actualmente ya es el dinero. Europa va impositivamente, cada día capta, esto es en Cataluña, no, muchos más impuestos y los reparte. ¿Son impuestos de los países europeos? Sí, y de fuera, porque son impuestos de grandes empresas, ¿no? Y los reparte. Y son cantidades abismales que van a condicionar la política de los Estados. Y van a condicionar la soberanía de los Estados. Y vamos a convivir con estas estructuras. Estoy de acuerdo. Y nos tendremos que acostumbrar
Porque todo el mundo lo que busca es claridad. Y por lo tanto, la claridad es la dictadura. La claridad es China. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha gente que se siente cómodo con eso, que quiere que le digan dónde tiene que ir, cómo tiene que vestir, cuándo se compra la nevera, ¿no? Porque tiene el clásico miedo a la libertad. Pero si no, el Estado de Derecho, las estructuras democráticas van a ser unas estructuras complejas, mixtas, ¿no? Y hasta cierto punto oscuras. Y eso es democracia. Eso es la democracia. ¿El gran peligro cuál es? El gran peligro hoy en día vuelve a ser democracia o autoritarismo. Los grandes imperios. Esa es. Y que además, grandes imperios que se justifican también mediante la defensa de los derechos fundamentales. Hablan de derechos también. Pero por eso digo que es esperanzador que otra vez Europa estamos por delante. Hemos hecho cosas terribles en el mundo, pero actualmente podemos ir con la cabeza muy alta, porque tenemos la experiencia de gobernanza democrática más innovadora que hay en el mundo. Esto es lo que os puedo decir. Está bien concluir con una reflexión, por lo menos en positivo, que Claro que sí. dé un poco de luz después de los meses que hemos pasado y que todavía estamos pasando el último año de oscuridad, de tragedia y de desesperación. Es muy bueno volver a reunirnos, volver a debatir, aunque sea para plantear preguntas, incertidumbres, pocas certezas, como corresponde a una democracia sana. Y yo, después de daros las gracias a todos los que estáis aquí o los que nos estáis escuchando desde casa, quería acabar con una frase que me ha gustado mucho de tu libro, que no es de ninguno de los artículos, es del preámbulo que dedicas a tus nietos y a una en concreto que se llama Eva, que los anima a reflexionar, a seguir siendo críticos, a leer, a mirar el mundo con ojos despiertos, y terminas diciendo, pero sobre todo, comeos la manzana. Yo creo que es un buen consejo para todos, que nos comamos la manzana, que todo lo prohibido hay que saltarlo y que el futuro está por construir, aunque tiene que ser mejor que lo que hemos pasado, yo creo. Y el hecho de que estemos aquí hoy hablando de un libro como este, con Antonio Rovira y con Raúl del Pozo y Manuela Carmena, que ha sido un lujo estar con vosotros, ya es un signo de ánimo y de esperanza. Muchas gracias a todos.